Capítulo 1. Naturaleza de FEF. Carisma e institución. Definición de FEF. Somos un movimiento católico de laicos comprometidos con presencia y acompañamiento de asesores eclesiásticos que en comunión con la Iglesia y desde nuestro carisma integramos comunidades catequísticas donde todos sus miembros buscan a lo largo de su vida crecer en la fe y vivir el Evangelio, testimoniándolo y proyectándolo con espíritu misionero y a toda la sociedad. Carisma. El carisma de FEF, de evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia, es un don que viene del corazón de Dios y que el Espíritu Santo dona a la Iglesia. Mística, espiritualidad y ascética en FEF. Este carisma particular, camino de santidad, suscita y confirma progresivamente en los miembros de FEF una mística, una espiritualidad y una ascética propias. Mística de FEF. En FEF, la mística o encuentro personal con Dios se lleva a cabo por la convicción profunda de que la familia, iglesia doméstica, es un instrumento de salvación. Nuestro movimiento, la gran familia espiritual, formada por sus 7 áreas, se genera un ambiente privilegiado para encontrarse con el Señor, adherirse a Él, convertirse en sus discípulos misioneros, proyectando el amor así recibido a todos nuestros hermanos, en especial a los más pobres. Espiritualidad en FEF. Para profundizar progresivamente en nuestra relación de amistad y de discipulado con Cristo vivo en su iglesia, los miembros del movimiento vivimos una espiritualidad peculiar, que es principalmente una espiritualidad laical, esponsal y familiar. Ascética en FEF. Con estas convicciones firmemente encarnadas en cada uno de sus miembros, en FEF descubrimos la belleza y eficacia de la cruz, así como la llamada del Señor a que la tomemos, la sigamos con coherencia, constancia y alegría. Identidad de FEF. Los elementos principales que dan forma a nuestro carisma proporcionan sentido de pertenencia a sus miembros y nos permite trabajar en forma institucional, solidaria y subsidiaria. Son reconocimiento y obediencia en la comunión a la autoridad eclesial. Fundadores. Presidentes y dirigentes. Orígenes e historia. Estatutos. Los 4 objetivos esenciales. Nombre y logotipo. Himno y oración. Estructura. Pedagogía y metodología. Capítulo 2. Misión de FEF. Sus 4 objetivos esenciales. Misión de la familia. La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas, del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Objetivos esenciales. Crear espacios de fe comunitaria, donde se viva como familia, plenamente y con alegría, el Evangelio de Jesucristo, que es Evangelio de vida, de esperanza y de amor. Realizar la catequesis familiar como un camino progresivo de santificación en todas las etapas de la vida. Buscar y desarrollar continuamente los medios adecuados de la pedagogía propia de una catequesis evangelizadora. Influir, desde nuestro carisma evangelizador, en el proceso histórico de nuestra patria y de la Iglesia en todos sus niveles y aspectos. Implementación. Para que el carisma se viva en todo su dinamismo y de forma integral, los 4 objetivos deben realizarse simultánea y permanentemente en todas las comunidades del movimiento, como expresiones de la fe creída, celebrada, vivida y hecha oración. Capítulo 3. La pedagogía de la fe y su aplicación en FEF. Esa fe, donde Dios nos hace discípulos y misioneros de Jesucristo, nos lleva a pensar, juzgar y vivir como Él, por gracia del Espíritu Santo, y lleva al hombre a entregarse entera y libremente a Él,
a dar el asentimiento cordial de su entendimiento y de su voluntad a la revelación. La fe es un don destinado a crecer. La catequesis. Una vez recibido este don de la fe, mediante la evangelización, la catequesis viene a ser la educación en la fe en comunidad, para iniciar al hombre en la plenitud de la vida cristiana, mediante la comprensión de su fe y poder así dar razón de ella. Propósitos de la catequesis cristocéntrica y trinitaria y espíritu del catequista. Propósitos de la catequesis. Conducir a la comunión con Jesucristo, ya que solo Él puede llevarnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Desarrollar todas las dimensiones de la fe, conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Impulsar a la persona a confiarse por entero y libremente a Dios. Inteligencia, voluntad, corazón y memoria. Elementos de la catequesis integral. La catequesis, que comprende especialmente la enseñanza de la doctrina cristiana y sus valores, se articula con otros elementos de la misión pastoral de la Iglesia que preparan para la catequesis o derivan de ella, como son: Anuncio del Evangelio. Fuente permanente. Búsqueda de razones para creer. Experiencia de vida cristiana. Celebración de los sacramentos. Integración en la comunidad eclesial y formación permanente. Testimonio apostólico y misionero. Proyección de la fe a la familia y a la sociedad para impregnar el mundo del espíritu evangélico y trabajar por su transformación. Tipos de catequesis. Catequesis formal. Es aquella que se realiza de forma ordenada, sistemática y progresiva principalmente, en parroquias, escuelas y movimientos con ayuda de materiales didácticos. Catequesis informal. Se da en forma espontánea, a través de actitudes en la vida diaria. Se transmiten los valores del Evangelio mediante el testimonio. Catequesis ocasional. A las situaciones o acontecimientos de la vida se les mira como realidades que encierran mensajes de Dios. Agentes de la pedagogía catequística de FEF. Los agentes de esta pedagogía son: Dios y su amor infinito. El hombre que responde a este amor. El Espíritu Santo, Maestro interior. La Virgen María con su ejemplo e intercesión. La Iglesia, comunidad de fe que propone su doctrina. El catequista intermediario competente que activa el proceso. El asesor eclesiástico que anima, guía y vela por la transmisión integral y auténtica del mensaje evangélico. Y en FEF por su carisma. La familia, iglesia doméstica. La comunidad, célula básica del movimiento. El movimiento todo, familia de familias. Principio pedagógico fundamental de FEF. Los miembros de FEF realizamos en comunidad y en comunión con todo el movimiento y con la Iglesia un proceso continuo de educación en la fe, donde catequizamos y somos catequizados para hacer de cada familia una iglesia doméstica y del movimiento una familia de familias que nos apoyamos para vivir el carisma y la fe, crecer en ella y proyectarla. Evangelizando así nuestros ámbitos sociales. Método catequético. El método de FEF es un proceso integral en el que, de acuerdo a un programa anual, Un miembro o miembros de la comunidad preparamos un tema para compartirlo. Hacemos esto en espíritu de oración y docilidad al Espíritu Santo, como Jesús, a la luz del Evangelio y de nuestra experiencia propia, buscando el crecimiento de nuestra fe personal familiar, y de comunidad. generando en todos una vida en el Espíritu y un compromiso social. Fieles al carisma, mantenemos en todo el proceso y en los contextos de las diversas áreas el espíritu de familia que educa en la fe, Pues esta, como iglesia doméstica, es la primera evangelizadora y catequizadora. curva de la catequesis. Descripción. Elemento fundamental en la metodología de FEF es la llamada curva de la catequesis. Inspirada en la pedagogía evangélica de Jesús. Se aplica siempre que se desee transmitir un mensaje en cualquier espacio de fe comunitaria, como encuentros, retiros, en comunidad, etc. Consta de las siguientes partes: bienvenida, saludar fraternalmente y compartir la experiencia del compromiso de la sesión anterior. Experiencia de vida. Compartir una experiencia personal
de acuerdo al mensaje que se quiere transmitir. Mensaje: transmitir la enseñanza de Dios respecto a la experiencia de vida que se ha analizado. Lectura de la palabra. Leer con actitud orante un fragmento de la Sagrada Escritura relacionada con el mensaje. Ello ayuda a expresar un camino en el crecimiento de la fe. Es el Espíritu Santo quien nos hace comprender el contenido cristológico y por tanto la unidad de las Escrituras en su diversidad. Explicación y reflexión. Ubicar a los catequizados en el contexto de la lectura para descubrir la presencia de Dios y su acción salvadora. Para pasar de la lectura al espíritu de las Escrituras con el fin de progresar en el conocimiento de Dios. Confrontación. Dar una respuesta personal a esta acción salvadora. ¿Qué nos pide el Señor aquí y ahora? Oración. Es el momento cumbre, la alegría del encuentro con el Señor y la adhesión a Él. Actividad. Propiciar a través de un proceso creativo y dinámico la asimilación y la profundización personal del mensaje. Compromiso. Tener el firme propósito de continuar el proceso de conversión con una actitud específica que se traduzca en acciones de testimonio ejemplar y entusiasta en el contexto de la vida personal, familiar y social. Sesiones. En todas las comunidades de FEF, el proceso catequístico se apoya en las reuniones periódicas llamadas sesiones pre-A, A, B y C, que se llevan a cabo con algunos matices de acuerdo a las diversas situaciones de sus miembros y al área a la cual pertenece. Sesión pre-A. Es la preparación personal del tema. Cada catequista, por medio de la oración y de la reflexión con la palabra de Dios, confronta su vida con el mensaje de Jesús buscando su propia conversión. Cuando 2 o más catequistas impartimos un mismo tema, intercambiamos puntos de reflexión y experiencias de vida para enriquecerlo. Sesión A. Es el momento en que los catequistas de una comunidad nos reunimos para orar y escuchar la palabra de Dios, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos conduzca por los caminos del Señor Jesús. Los catequistas que prepararon el tema comparten sus experiencias de fe suscitadas por el mensaje y este se enriquece con las experiencias de vida de los demás. La comunidad con su sacerdote asesor verifica la conformidad del mensaje con la enseñanza de la Iglesia. De la reflexión en común del mensaje se formará un compromiso para ser vivido por cada catequista hasta la siguiente sesión A. Sesión B. El mensaje catequístico profundizado y preparado es transmitido al grupo de catequizandos de acuerdo con la curva de la catequesis, para crecer en su fe y en el testimonio de ella. Sesión C. Es la vivencia personal, familiar, eclesial, comunitaria y social del compromiso asumido por el mensaje de la catequesis en la sesión B. La asimilación en nuestra vida de todos estos compromisos debe generar una paulatina conversión y la maduración en la fe dentro de un proyecto de vida espiritual y de apostolado, un círculo virtuoso de comunión y misión para construir iglesia. Capítulo 4. La espiritualidad dentro del carisma de FEF. Conceptos generales. La espiritualidad, o vida en el Espíritu, es aquella que se da en unión plena con el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, que se acoge por la fe, se vive en la esperanza y se expresa en la caridad. En FEF pretendemos que nuestros miembros, familias y comunidades, por esta espiritualidad cotidiana, dé frutos y contribuya a instaurar en el mundo la civilización del amor. Apostolado y testimonio. El apostolado, misión de la Iglesia. El apostolado es el desbordamiento de la vida espiritual a los demás, haciéndonos instrumentos de la gracia del Espíritu Santo. El encuentro con Cristo despierta en el cristiano el fuerte deseo de anunciar el Evangelio
y testimoniarlo en la sociedad para que sea más justa y humana. Ay de mí si no predicara el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Responsabilidad social de las comunidades y miembros de FEF. Amor traducido en servicio. El amor traducido en servicio nos hace, a través de Cristo, conocer el amor del Padre, y solo de este modo se ve que es posible el amor al prójimo, en el sentido anunciado en la Biblia por Jesús. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita y reconocer en él la imagen divina. Si en la vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso, se marchita también la relación con Dios. La catequesis en FEF dará énfasis desde las etapas más tempranas a la educación en la austeridad y en espíritu de servicio, en especial por el más pobre. Conocimiento y aplicación de la doctrina social de la Iglesia, la caridad en la verdad. En FEF se pondrá especial atención en conocer y poner en práctica la caridad en la verdad expresada en la doctrina social de la Iglesia para poder anunciar el Evangelio que dona salvación y libertad auténtica también en las cosas materiales, y propiciar en todos los miembros el amor cristiano que impulse a la denuncia, a la propuesta y al compromiso con proyección cultural y social, inspirados por un humanismo integral y solidario.